Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan, tanto aquí en la plataforma de Zoom como pues a través de las redes sociales o quienes nos vean más adelante. Ah, ok. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan, tanto aquí en la plataforma de Zoom como a través de las redes y quienes eh, puedan ver la grabación un poco más adelante. Em, bueno, pues me da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con la doctora Mónica Uribe Flores, quien va de manera muy venturosa a comenzar este nuevo ciclo, cuarto ciclo ya de conferencias de los linderos de la filosofía. Este ciclo de conferencias surgió originalmente de un proyecto que buscaba como hacer extensiva el ámbito de investigación de la filosofía de la ciencia contemporánea, principalmente al estudiantado de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es más o menos común en las licenciaturas en filosofía que pues los cursos, sobre todo introductorios de áreas de especialización, pues tengan pues una fase histórica y a veces es muy difícil introducir también a temas contemporáneos. Entonces, este ciclo de conferencias inició originalmente como un esfuerzo por poder dar a conocer todo el rango de investigación contemporánea en filosofía de la ciencia. Y de manera muy particular también pretendía hacer ver como la importancia de la cultura material dentro de las prácticas científicas en general, porque era el proyecto que en ese momento tenía. Pero conforme fueron pasando las sesiones de eh, de estos ciclos de conferencias, una de las cuestiones que surgió fue que en realidad sería interesante no solo mostrar el rango de investigación en filosofía de la ciencia, sino en general en la filosofía. De esa manera, ahora el contenido de las pláticas de los linderos de la filosofía no solamente está restringido al área de filosofía de la ciencia, sino más bien en esta ocasión son actividades de comunicación pública de la filosofía. Y para eso, pues justamente las personas que van a participar dentro de estas conferencias son personas que trabajan en el ámbito filosófico desde diversas perspectivas. En este caso, pues es desde la estética. Y creo que uno cumple muy bien este objetivo, esta primera plática de hacer ver cómo la filosofía es tan amplia que puede estar dentro de nuestra actividad cotidiana, nuestras vivencias diarias, aunque muchas veces no seamos conscientes de eso. Entonces, otro de los objetivos de esto, de estas pláticas de los linderos es hacer ver ya no solo al estudiantado de la licenciatura en filosofía, sino en general al público, pues acercarlo a los temas filosóficos que puedan ser de relevancia social, que pues en general son muchos. La filosofía surge de preocupaciones humanas, existenciales, sociales, culturales, y para eso sirve, ¿no? Para reflexionar acerca de estas actividades que hacemos cotidianamente. Entonces, ese es el objetivo de esta cuarto ciclo de conferencias de los linderos de la filosofía. Y pues me da muchísimo gusto iniciarlo, como decía, con la doctora Mónica Uribe Flores, quien es licenciada y maestra en filosofía por la Universidad de Guanajuato. Obtuvo el doctorado en filosofía en la UNAM. Desde el 2010 es profesora de tiempo completo en la Universidad de Guanajuato, donde imparte cursos y dirige tesis de licenciatura y posgrado en filosofía. Es miembro del cuerpo académico Filosofía Contemporánea, grupo de investigación con el que ha publicado los capítulos La apreciación de la naturaleza en la estética contemporánea, en Rasgos y tendencias del pensamiento contemporáneo 2021 y en 2019 el capítulo La sensibilidad estética, oposición, transformación en el libro Poder y subjetividad, emplazamientos para una reflexión sobre el presente.
Entre sus publicaciones de los últimos años están la entrada Dimensión Estética, Sensibilidad Dinámica, en el primer volumen en la Enciclopedia de Estética, Aesthetics Literacy, publicada en Melbourne por Mount Publishing en 2022. Y en coautoría con Bernardo Gutiérrez, La estética ampliada como terreno de subjetividades contemporáneas en la revista Bajo el Volcán de la UAP en 2024. También en el 2024 participó en la Escuela de Verano de Educación en el Desarrollo Sostenible en la Universidad de Leibniz de Hannover y de manera periódica imparte conferencias y realiza charlas de divulgación. Y bueno, pues ahora nos tocará a nosotras escucharla y pues siempre es un gusto, bueno, con esta presentación, sensibilidad estética y el entorno. Mónica, muchísimas gracias y pues adelante. Muchas gracias, Ana Laura. Yo aprecio muchísimo que se realicen estas actividades y agradezco mucho tanto la invitación como la presencia de quienes estén en este momento o quienes en algún futuro puedan escuchar estas reflexiones que son más que nada inquietudes compartidas o que me gustaría mucho compartir sobre las que me gustaría también conocer su parecer, ¿no? Creo que podrás ayudarme con la presentación. Bueno, esta es una presentación realmente un tanto casera en el sentido de que prácticamente todas las fotografías son tomadas en paseos, pues en realidad en el andar por el mundo, ¿no? Son fotografías que no tienen ninguna complicación en el sentido de que son tomadas casi todas con el teléfono, así que, bueno, pues apreciaré su comprensión a las posibles limitaciones de estas imágenes. Sin embargo, creo que pueden ser imágenes que vale la pena, en la que vale la pena detenerse. Esta primera que ven aquí, sensibilidad, donde está el título, ¿no? Sensibilidad estética y entorno, es una imagen que para quienes viven o conocen Guanajuato es una muy clásica. Este momento en el que podemos ver cómo la rama de un árbol desborda la piedra de una parte de la calle conocida como la calle subterránea, que era, pues, fue durante mucho tiempo hecho de un río. En Guanajuato, como en muchas otras ciudades, pues, lo que antes fueron ríos, lamentablemente ya son calles o avenidas, es el caso eh, de esta imagen. Pero algo que nos llama mucho la atención, incluso a quienes vivimos aquí y quienes tenemos muchos años viendo este tipo eh, mucho la atención que justamente de un muro salga tan impetuosamente una gran rama o un gran árbol. Bueno, em, ¿me podrías poner la siguiente, Ana? Ok. Quienes estudian o estudiaron filosofía tal vez encuentren un poco redundante la expresión sensibilidad estética, porque en la palabra estética tiene una raíz griega, una etimología griega, que es aistesis. Y aistesis quiere decir relativo a la percepción, a la percepción sensible, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar como en un texto muy importante en la historia de la filosofía y un texto ya emblemático de la modernidad filosófica, encontramos justamente una referencia a la sensibilidad en términos de percepción. O sea, la sensibilidad como percepción o la estética como percepción tiene una muy larga historia, aunque en la actualidad casi siempre la relacionamos con el arte. Bueno, voy a detenerme un momento en esta pequeña definición de Kant de la crítica de la razón pura. El inicio de la crítica de la razón pura, la primera parte, que es la estética trascendental, define lo siguiente: la capacidad o receptividad de recibir representaciones
gracias a la manera como somos afectados por objetos, se llama sensibilidad. Y aquí ustedes pueden identificar cómo esta palabra sensibilidad está relacionada o es, sí, relacionada semánticamente con la noción de estética. Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿y por qué utilizamos sensibilidad estética? Bueno, esto tiene una larga historia que no me voy a detener demasiado en contarles, pero en realidad no resulta a la luz de la estética como disciplina filosófica, no resulta redundante. ¿Nos podrías mandar a la siguiente diapositiva, Ana? Ok, aquí Kant, bueno, regreso a Kant, ¿no? Dice, a una ciencia de todos los principios de la sensibilidad a priori la denomino estética trascendental. Esta es una aclaración, digamos, o una que complementa lo que habíamos leído anteriormente. Pero aquí lo que me interesa sobre todo es este fragmento de una larga nota a pie de página que Kant hace una aclaración. Dice, los alemanes son los únicos que se sirven ahora de la palabra estética para designar con ella lo que otros llaman crítica del gusto. Ok, aquí es donde empiezan tal vez a notarse por qué en cierto contexto sensibilidad estética no es algo redundante. Y es que Kant se está refiriendo principalmente a Alexander Baumgarten, que fue un filósofo racionalista que en 1735 utilizó por primera vez el término estética para referirse a una ciencia del conocimiento sensible que estaba también relacionada con una forma de discurso bello que es la poesía. Entonces, fíjense cómo aquí se entrelazan la percepción y el arte. Entonces, esto nos hace ver, sospechar que esta forma de percepción de la estética, entendida ya como un tecnicismo de una nueva rama de la filosofía que se consolida en el siglo XVIII, en realidad no es cualquier tipo de percepción, sino una percepción que iremos encontrando cada vez más fuertemente asociada específicamente con aquello que nos produce el sentimiento de gusto, ¿no? Perdón, de lo bello, del placer ante lo bello, ante lo sublime, o del displacer también, porque también se trata de eso, lo desagradable, lo feo, lo terrorífico, nos puede causar algo que no es precisamente placentero, ¿no? Entonces, aquí Kant está identificando que esta palabra, en estos tiempos, en los tiempos de la crítica de la razón pura es posterior, desde luego, a las reflexiones sobre la poesía, reflexiones filosóficas sobre la poesía de Alexander Baumgarten, e incluso posterior a una obra que Baumgarten dejó inconclusa y que se llama Estética, en la que este término ya tenía una connotación más técnica, o mejor dicho, una connotación técnica referida a un tipo de percepción y no a la percepción en general. En este momento Kant no estaba precisamente de acuerdo con esto, no le gustaba mucho, le parecía que podía ser algo confuso, ¿no? Que se utilizara el término estética en este sentido, pero más adelante él mismo va, en la crítica de la facultad de juzgar, va a relacionar estas dos instancias, la percepción y el gusto. ¿No? No, insisto, no me voy a detener demasiado en esto. Si después hay alguna duda o algo que no haya quedado claro y quieran regresar a ello, lo hacemos. Pero esto es más que nada como un contexto, una relación, es decir, una serie de aclaraciones, espero que suficientes para que podamos identificar eh, la conjunción entre sensibilidad y estética. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Aquí lo que vemos es que, aquí se me salió un poquito de los márgenes, pero bueno, ahorita les platico, lo hago más claro. En el siglo XVIII, entonces, la percepción
La estética sigue aludiendo a la percepción, desde luego, pero es un tipo de percepción que tiene una particular atención. Es una percepción atenta, no necesariamente planeada, deliberada, pero sí es una percepción atenta. Eh, Otra cosa que interviene o que se va tejiendo con la idea de lo estético o de la estética es la imaginación. Sobre todo la imaginación como una facultad que nos permite unir cosas que en nuestra percepción ordinaria podrían no estar unidas. Y otro aspecto muy importante que se va a ir resaltando es la afectividad, que en realidad tiene una tradición muy larga, una tradición que viene desde la antigüedad y que está asociada con la filosofía de las pasiones. Pero aquí, digamos que estos tres aspectos van a ir conformando uno de los conceptos más importantes de la estética del siglo XVIII, que es, digamos, el siglo en el que surge la estética como una disciplina propia de la filosofía, una disciplina independiente, y estos tres aspectos se van a entrelazar eh, para que el tratamiento de la facultad del gusto. La facultad del gusto se va a entender es una generalización tal vez un poco amplia y un poco atrevida en cierta forma, pero creo que es una generalización válida. La facultad del gusto se va a entender como la capacidad para percibir lo que consideramos bello, sublime, lo que consideramos, lo que ahora podríamos llamar las categorías estéticas, lo bello, lo sublime, lo pintoresco, lo feo, lo grotesco, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense cómo eh, aquí hay una caracterización de un tipo de sensibilidad, de un tipo de percepción que es atenta, que es imaginativa, o sea, que tiene algo de creatividad y que también eh, se relaciona con las emociones humanas. En el siglo XIX, es donde se me desfasó un poquito, en la segunda columna corresponde al siglo XIX. El siglo XIX no va a rechazar, desde luego, que haya estas características en lo estético. Hay percepción atenta, hay imaginación, hay afectividad, pero estas se van a quedar en una suerte de segundo plano porque lo que va a cobrar una enorme importancia, sobre todo bajo la influencia de la filosofía idealista de Schelling y principalmente de Hegel, es la idea de que lo estético es aquello que nos permite, a través de lo sensible, la comprensión de significados, que son entonces, bueno, significados que nos permiten eh, comprender, bueno, o darle sentido a ser conscientes incluso de la historia humana, de nuestros anhelos, de lo que hemos sido, de lo que sabemos de nosotros mismos, no como individuos, sino como culturas o como pueblos, ¿no? El Volkgeist del que hablan los alemanes, o como humanidad en su totalidad, ¿no? Entonces, al estar implicada la comprensión de significados que son humanos, pues la estética se va a entender principalmente no como una filosofía del gusto, sino sobre todo como una filosofía del arte. Ahora, esto va a tener muchas consecuencias y tampoco puedo, no es mi intención adentrarme en ello, pero sí es importante identificarlo porque hasta el siglo XVIII la estética o lo que anteriormente, aunque no fuera una disciplina autónoma, sino que fuera una reflexión filosófica que se insertaba en la metafísica, en la teoría del conocimiento, en la filosofía moral, en fin, en la filosofía política incluso. eh, es decir, las consideraciones sobre la belleza, sobre el placer, sobre el arte, etcétera, que estaban inmersas en disciplinas que no estaban totalmente delineadas como un campo filosófico propio, eh, los ámbitos a los que se refería, por ejemplo, la teoría de la belleza, podían ser el arte y desde luego era la naturaleza. La belleza y la perfección
la perfección, el orden, la simetría, todas estas características que en las teorías de las artes, más que en la filosofía, en la teoría de las artes, han sido tan importantes para pensar el arte, desde luego en la filosofía europea, eh, son o derivan incluso de una manera de concebir el mundo, el universo, el cosmos, ¿no? El cosmos es perfecto porque es ordenado. Entonces, si se fijan, la naturaleza y el arte son los referentes hasta el siglo XIX, son referentes de la estética. En el siglo XIX, a principios de las primeras décadas del siglo XIX, la naturaleza queda como fuera de esta reflexión estética y la filosofía europea concentra sus esfuerzos en la reflexión sobre el arte. Y la razón, como les decía, es porque pues el arte es lo que puede transmitir significados humanos, lo que puede ayudarnos a comprender mejor qué hemos sido, qué somos en este momento y qué esperamos ser en alguna ocasión, tal vez. Bueno, podemos pasar a la siguiente. No es mi pretensión darles una clase de historia de la estética porque sería un descalabro de mi parte, pero sí de identificar a grandes rasgos cómo en distintos siglos ha habido hegemónicamente una tendencia a pensar pensar la estética de ciertas maneras, ¿no? Me voy a ir hasta el siglo XX, donde en gran medida a causa de las artes vanguardistas y posteriormente del arte moderno primero, este arte moderno que se va gestando hacia finales del siglo XIX y el arte de las primeras décadas del siglo XX y ni se diga más adelante, la estética, entendida todavía especialmente como filosofía del arte, va a considerar que también, además de percepción, imaginación, afectividad, comprensión, hay algo muy importante en los sujetos estéticos y es su participación. Y esta participación puede ser como espectadores, una participación activa en la interpretación de las obras de arte, o bien directamente en la intervención, ¿no? Pensemos en el performance o en este tipo de arte dramático que involucra a la audiencia, o en fin, en muchas formas artísticas en las que las personas espectadoras de un evento artístico son también partícipes e intervienen en el hecho artístico, ¿no? Pero a mí me gustaría identificar, ustedes verán en verde, identificar una característica más o un rasgo importante en la forma en lo que podemos identificar como una relación estética y que no ha sido precisamente muy señalado, es que es como una idea que está presente pero no muy explícitamente. Sin embargo, sí la podemos encontrar, por ejemplo, en John Dewey, eh, el arte como experiencia de John Dewey, él habla de interacción. Y a mí me gustaría que tomáramos, que añadiéramos a esta serie de rasgos que ya hemos identificado, eh, la idea de interacción. Voy a regresar a ella más adelante, pero me gustaría, por lo menos para ir caracterizando qué podríamos entender, en qué sentido podríamos entender la noción de sensibilidad estética en el mundo contemporáneo. Como ustedes pueden ver, no estoy eliminando ninguna de las nociones importantes que se han abordado desde el siglo XVIII, sino más bien integrándolas. Me gustaría que pensáramos de una manera más abarcadora, que entretejiera todos estos aspectos. Y desde luego, a la luz de la interacción, porque esto tiene mucho que ver con ya no solamente con el arte, sino con una filosofía del entorno. Pero vamos a dejar estos rasgos de la sensibilidad aquí como un apunte para poder ir hacia la cuestión de los entornos. La siguiente, por favor. Ok. Entorno, en una definición muy mm,
de diccionario, de diccionario de la Real Academia Española o de cualquier diccionario de la lengua española, es un término que se relaciona con el ambiente, el contexto y, como lo sugiere la propia palabra, con esto que nos rodea, ¿no? Lo que nos rodea, lo que está alrededor de algo. Em, Ahora, me gustaría ir al término en inglés porque sucede, aquí está exactamente, gracias, el término en inglés no es que sea más importante que el término en español, pero para efectos de la estética contemporánea, de la historia de la estética contemporánea, es importante tener en cuenta que cuando la naturaleza vuelve a ser considerada como un referente de la estética, esto es de manera, digamos, más o menos sostenida, todavía no hegemónica o no dominante o no en el mismo nivel que la filosofía del arte, incluso en nuestros días, pero sí cada vez de manera más notoria. Cuando la naturaleza es considerada como un referente de la estética, lo hace, digamos que ese regreso a la naturaleza, a la filosofía, es como filosofía del entorno principalmente, o bajo la preocupación, sobre todo las preocupaciones ambientalistas. Y ahorita vamos a adentrarnos un poquito en esto. Entonces, lo que nosotros podríamos identificar como una estética del entorno en español es, les digo, no es un campo que haya sido muy trabajado particularmente en nuestra lengua, en las tradiciones de nuestra lengua. Todavía es un campo no muy explorado, pero en las tradiciones de los países de lengua inglesa o otros, pero que se comunican principalmente en lengua inglesa, eh, la estética relacionada con la naturaleza se ha ido cada vez más entendiendo como una estética del medio ambiente, del entorno natural. Hay una diferencia en ello y ahorita voy a ir hacia allá. Pero bueno, entonces tenemos que tener en cuenta la palabra en inglés environment porque si se fijan, hay otra vez encontramos, bueno, aquí hay dos significados. El primero de ellos, esto está tomado del diccionario Cambridge de inglés, ¿no? Em, el primero de ellos está relacionado con la naturaleza, el entorno como naturaleza. Y aquí tenemos el aire, el agua, la tierra, en la que la gente, bueno, las personas, los animales, las plantas, etcétera, viven. Bueno, es una definición un poco restrictiva porque sabemos que hay más reinos que los que están enunciados aquí, pero bueno, vamos eh, a, a tomar la definición y para tratar de tener un referente, ¿no? O sea que, traducido al español, el entorno es el medio ambiente natural. Bueno, la segunda acepción es parecida y tal vez es un poco más general y, y es parecida a la que tenemos, la que acabamos de ver en español, ¿no? Son lo que nos rodea, ¿no? Los alrededores, las condiciones en las que vivimos, trabajamos y la forma en la que influyen cómo nos sentimos y cómo efectivamente podemos vivir o trabajar, ¿no? Y esto es, por ejemplo, el ambiente, como el ambiente laboral, el ambiente escolar, el ambiente social, el ambiente en general, ¿no? Bueno, entonces, si se fijan, esta segunda acepción está como más enfocada hacia lo humano, los lugares y las condiciones en las que nosotros, no las plantas, viven. Bueno, el sentido en el que se ha trabajado la estética del entorno ha sido, en primer lugar, como naturaleza, como medio ambiente, y de ahí se ha ido trasladando a todo tipo de ambiente. Bueno, aquí desde luego ustedes se preguntarán dónde empieza la naturaleza y a poco sabemos dónde empieza la naturaleza y dónde acaba, ¿no? ¿Dónde está, cuál es un entorno humano y cuál es un entorno natural? Bueno, pues eso es prácticamente imposible de discernir, particularmente en nuestro tiempo, ¿no? En el que incluso en los lugares más aislados, más remotos, hay un impacto de la actividad humana.
nos guste o no nos guste, a mí no me gusta mucho que digamos, de hecho no me gusta casi nada, pero el punto es que hay un impacto lo hay en el mar, lo hay allende la atmósfera, ya tenemos basura en el universo, ¿no? Ya hemos dejado basura en el universo. En fin, eh, el entorno natural como algo entendido o asumido como algo ajeno, distinto, lejano, remoto respecto de la actividad humana, es algo que ahora ya nos parece una ficción, ¿no? Pero que en el siglo XIX, justamente en esta época en la que la filosofía europea desde que la estética solo debería encargarse del arte, eh, la naturaleza sí que es elogiada tanto por artistas, sobre todo por los artistas románticos, pero bueno, hay muchos ejemplos de personas que se dedicaban a otras cosas, los naturalistas, por ejemplo, los conservacionistas, incluso filósofos fuera de Europa, eh, tenían una noción de la naturaleza que podríamos llamar un tanto idílica, identificar como idílica, porque la idea de lo natural para ellos era sobre todo aquello que estaba muy lejos de lo humano. La naturaleza era como aquello de lo que podíamos escapar de la sociedad, de las civilizaciones, bueno, como si nosotras mismas no fuéramos sociedad, aunque estuviéramos solas, ¿no? En fin, pero hay una idea muy, valga la expresión, muy romantizada, muy idílica durante el siglo XIX, de que existe una naturaleza intocada. Y bueno, idílica relativamente, porque todavía en ese tiempo seguramente había lugares que no tenían, que no habían sido realmente domesticados o colonizados o que no tenían el impacto de la actividad humana como lo vemos desde hace ya mucho tiempo, ¿no? O sea, imagínense, mediados del siglo XIX, finales del siglo XIX, es una historia muy diferente al siglo XX después de la guerra mundial, de la energía nuclear, en fin, son mundos que en poco tiempo cambiaron mucho. Entonces, hay un sentido en el cual es comprensible que en el siglo XIX todavía la idea de lo salvaje, silvestre, eh, no domesticado fuera tan fuerte y eh, tan elogiado, ¿no? Bueno, podemos pasar a la siguiente. Ok, aquí tenemos no, todavía no. Aquí está. Aquí tenemos nuestros hermosos volcanes que tanto queremos y ahí se ven casi podríamos tener la ilusión de que esa es una naturaleza prístina y no tocada. Sin embargo, pues ya sabemos que no lo es. Y simplemente de ver que hay, fíjense cómo hay claros en la vegetación que son como muy sugerentes de nuestro paso por el mundo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, creo que esta imagen eh, sugiere, es la idea, es una imagen emblemática. Pude haber puesto los Alpes o el Himalaya o lo que sea, pero la verdad es que me gustó más la idea de poner a nuestros queridos volcanes. Pero en cualquier caso, sugiere nos puede conectar con esta idea idílica de la naturaleza, ¿no? Como considerada, como la consideraban los artistas, los naturalistas y algunos filósofos en Estados Unidos, y los menciono porque fueron muy influyentes en no solamente en una futura estética de la naturaleza, y del entorno, sino también en los programas de conservación, ¿no? John Muir, que era escocés, pero bueno, vivió prácticamente toda su vida en Estados Unidos, fue el fundador de del Club Sierra. Hay muchos escritos de él por si les interesa conocerlo. Ralph Waldo Emerson, filósofo, y Henry David Thoreau, también filósofo. Bueno, podemos pasar a la siguiente.
Ok, esto es nada más para darnos una idea, ¿no? De una cita como las hay realmente en muchos lugares desde el siglo XVIII, finales del siglo XVIII y sobre todo a lo largo del siglo XIX, relacionadas con las montañas. Los europeos tenían una fascinación por las montañas. Fue una fascinación tardía porque les tuvieron mucho miedo, pero en cuanto las empezaron a querer, las adoraron, ¿eh? Bueno, dice, aquí es Helen Maria Williams, una mujer interesantísima. Les recomiendo que la busquen por ahí si tienen curiosidad. eh, Muy entusiasta de la Revolución Francesa, una gran viajera, cosa que era muy poco común especialmente para las mujeres a finales del siglo XVIII, y que ella pudo ir a los Alpes. Y fíjense lo que dice, no fue sin la más poderosa emoción que por primera vez puse mis ojos en aquella solemne, aquella majestuosa visión, los Alpes. Los Alpes fascinaban bueno, las montañas en general y los Alpes, bueno, eran un lugar casi como de peregrinación. Pueden ustedes encontrar gran cantidad de personajes que se dedicaban a distintas cosas que hicieron su peregrinar a los Alpes y que los pusieron como un emblema de la belleza natural y sobre todo de lo sublime en la naturaleza. Esta imagen que ven aquí es muy famosa, desde luego, seguramente ya la han visto o la verán muchas veces tal vez. Eh, es una imagen del pintor alemán Caspar David Friedrich, que se conoce como Caminante sobre un océano de niebla o de nubes, lo traducen de las dos maneras, ¿no? Y y bueno, este caminante, como pueden ustedes ver, es una figura solitaria muy elegante para estar trepando por estos peñascos, ¿no? Pero es una figura eh, que resulta bastante emblemática de esta época, ¿no? Figuras solitarias que se retiran del mundo social, del entorno de la sociedad, de la corrupción del poder, en fin, cada quien tiene más o menos sus batallas, ¿no? Y que se entregan a la contemplación de la naturaleza. Y aquí hay una palabra muy importante, contemplación. Si contrastamos estas nociones que yo les mencioné del siglo XX como participación y desde luego como interacción, la noción de contemplación se queda un poco hace un fuerte contraste, ¿no? Porque la contemplación supone un cierto detenimiento, una cierta distancia, una pausa, una perspectiva privilegiada, un encuadre, mientras que la participación y la interacción, pues no son de un sujeto frente a algo, sino son de agentes que están interviniendo unos con otros, ¿no? Fíjense cómo es algo muy, muy diferente. Ahora, no quiero decir con ello que la contemplación estética ya no tenga nada que hacer en la estética de nuestros días. Lo que pasa es que ha probado ser insuficiente para poder entender o reflexionar sobre las amplísimas posibilidades de nuestra relación con el arte y en realidad con el entorno de una manera muy, muy importante. Bueno, esta cuestión de esta figura central en un punto de vista privilegiado, porque está en un punto de vista elevado, al cual seguramente le costó mucho trabajo subir y más con semejante vestimenta, eh, pero que una vez que está ahí es un gran punto de vista, es un paisaje para el observador, ¿no? Como si fuera un cuadro. La naturaleza pareciera aquí todavía un poco como un cuadro al que no le vemos los límites, pero que vemos desde un punto de vista privilegiado. En el siglo XX, sí, cuando surgen cuando la naturaleza, digamos, regresa a la discusión filosófica, a la discusión estética, muchos autores van a criticar justamente esta figura, ¿no? La figura de una contemplación desapegada o distanciada desde un punto de vista privilegiado, como si fuera una obra de arte. La naturaleza hay que vivirla estéticamente como naturaleza, no como arte.
Bueno, es uno de los puntos de discusión, no me voy a adentrar en todos ellos, pero creo que es importante justamente a la luz del contraste con la noción de interacción. ¿Podemos ir a la siguiente? Ok. Bueno, estas figuras que contemplan, miren nada más, están, seguimos siendo contempladores de la naturaleza, ¿no? Es decir, seguimos encontrando puntos privilegiados. Todas estas son fotos que yo he tomado porque me llama mucho la atención. Tenemos, ¿no? Como el personaje de Friedrich, nos detenemos en un punto a ver. Es decir, no es solamente una idealización, bueno, o a lo mejor sí en gran medida, pero no sé, parece que tenemos una fascinación por detenernos en algún punto a contemplar esa inmensidad. ¿Podemos ir a la siguiente? Solamente escogí unas cuantas, ¿eh? Porque de verdad que tengo muchas, muchas, creo que sí nos fascina. Hay algo muy valioso en esa pausa que hacemos para contemplar. Hay algo muy valioso. Entonces, em, y además de llegar a ese lugar supone una inmersión en la naturaleza, ¿no? Es decir, para sentarnos o estar de pie, contemplando la distancia, la lejanía, el paisaje, las montañas, el mar, lo que sea que estemos contemplando, muchas veces tuvimos ya que compenetrarnos con el lugar. Entonces, ahí la relación entre contemplación e interacción, pues parece que empieza a tejerse de una manera interesante, ¿no? La siguiente, por favor. Ok, esta es un pequeño, un pequeño recuerdo de nuestras épocas pandémicas, donde estábamos, cuando estábamos en el encierro y se supone que no debíamos salir de nuestras casas. Bueno, salió este meme que me parece muy elocuente. No puede venir a contemplar lo inefable, señor. Imagínense, esto de inefable es justamente algo que acompañó la idea de contemplación estética, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Ya no podemos expresar, bueno, en el siglo XVIII también, no podemos expresar qué es lo que estamos contemplando, no podemos transferir a una conceptualización nuestra relación estética. Y esto es algo que le ha dado por mucho tiempo a ciertas maneras de entender la relación estética, le ha dado un carácter como de misterio, ¿no? Em, bueno, podríamos preguntarnos si solamente hay esto, ¿no? Si es realmente inefable lo que vemos, o si siempre es inefable, ¿no? Pero bueno, este es un pequeño recuerdo de aquellos tiempos, ¿no? La siguiente. Pero fíjense cómo es famoso este cuadro, ¿no? Que hasta en los memes salió. Bueno, aquí tenemos ya un filósofo contemporáneo, Allen Carlson, un filósofo canadiense, que propone, bueno, él identifica, él ha hecho varios trabajos para hablar, exponer e ir pensando de maneras diferentes a lo largo del tiempo la estética del entorno. Él empezó muy involucrado con la estética del entorno natural o prioritariamente natural. Imagínense todas las extensiones de naturaleza no habitada por humanos que tienen en Canadá, bueno, ni se digan las que tenemos en México, ¿verdad? Eh, pero fue reconociendo que era muy difícil hacer una distinción entre lo humano y lo no humano, o sí, poner una frontera, y al igual que otros filósofos y filósofas, empezaron a reconocer el entorno como algo que no solamente se restringe a la estética, a la llamada estética de la naturaleza, ¿no? Pero particularmente cuando se trata de la estética de la naturaleza o de la naturaleza como un referente en la estética, Carlson identificó que esta renovación del interés filosófico que se tardó como 150 años en llegar, no se crean que fue como un pequeño lapso, eh, él identifica especialmente tres factores para este reconocimiento. Uno de ellos es el creciente interés público por el deterioro ambiental.
El segundo es el reconocimiento de la importancia del movimiento ambientalista dentro del mundo académico y, es decir, este activismo ambientalista empieza a tener un efecto en el mundo académico y, o bueno, mejor dicho, empieza a ser reconocido por el mundo académico. Y el tercero es, ya en el contexto específico de la filosofía y de la estética en particular, es la publicación de un artículo que ha sido como emblemático para la estética del entorno, que es el de Ronald Hepburn. Se llama La estética y no, el olvido de la naturaleza en estética contemporánea. Ese es el título, ¿no? Y fíjense cuándo aparece, en 1966. Y a partir de ahí empiezan, sobre todo en el contexto de la filosofía eh, en Estados Unidos y en Reino Unido especialmente, empieza una serie de discusiones que ya que van consolidando justamente una, un campo, nuevamente un campo dedicado a la reflexión eh, estética de la naturaleza. Bueno, Hepburn pone en evidencia que ignorar el carácter estético de la naturaleza es una gran pérdida para la estética. Hepburn no tenía un particular, el enfoque que él ponía en este artículo en especial no era especialmente ambientalista, pero cuando se juntan todos estos factores, pues eh, el resultado es una estética de la naturaleza y después, por extensión, una estética de los entornos que ya no podemos ver cómo se veía en el siglo XVIII ni en el siglo XIX, ¿no? O sea, los problemas que enfrentamos en la actualidad eran inimaginables. Bueno, a lo mejor alguien se imaginaba con la revolución industrial, se imaginaban algunas catástrofes y veían los efectos de la, de la industrialización, pero ni remotamente podrían haberse imaginado a dónde íbamos a parar, ¿no? O en dónde estamos parando. Bueno, la siguiente, por favor. Ok, los entornos en realidad, como les decía, siempre son mixtos, a pesar de que la consideración de la estética del entorno empieza con una estética del entorno natural y mientras más salvaje mejor. En realidad, muy, bueno, relativamente rápido empieza a consolidarse un estado del entorno como algo mixto, aunque todavía se hacen a veces las distinciones entre lo que es prioritariamente natural o predominantemente natural o predominantemente humano. Por ejemplo, este paisaje que es un paisaje en Baja California Sur, en la zona de la Sierra de la Giganta, eh, es un paisaje principalmente natural, aunque por supuesto que esta fotografía está tomada desde una carretera. Entonces, bueno, eh, principalmente, pero no exclusivamente natural, ¿no? Pero pensemos en un entorno industrial, por ejemplo. Un entorno industrial sería un contraste interesante con este paisaje, ¿no? O el entorno de un centro comercial. Bueno, algunos tienen pececitos y fuentes y alguna planta por ahí, pero la verdad es que muchos de ellos no son precisamente entornos muy afines a la naturaleza. El siguiente, por favor. Ok, y entornos humanos. Y aquí vuelvo a mostrar una imagen de la ciudad de Guanajuato, una imagen que ya no existe porque este muro, que a mí me gustaba mucho, pues se convirtió en una puerta en la entrada de un comercio y entonces desapareció este, eh, este tan sabio mural eh, urbano que es anónimo, porque es un colectivo, ¿no? Bueno, anónimo en el sentido de que no tiene una autoría específica. Eh, bueno, tenemos entonces los entornos que son principalmente humanos, pero como ustedes pueden ver, o prioritariamente humanos, pues claramente habitados, domesticados,
contaminados, etcétera. Pero podemos ver que evidentemente no es que la naturaleza desaparezca, ¿no? Ahí están las nubes, atrás habrá una montaña, un árbol, etcétera, ¿no? Entonces, todo, cuando hablemos de entornos, incluso cuando se hace un particular énfasis, como estoy haciendo yo en esta charla, un particular énfasis en la naturaleza, eh, son entornos mixtos, ¿no? Vamos con el siguiente, por favor. Ok. Bueno, una pregunta que en realidad es lo que interesa compartir, bueno, todo pues, pero todo lo anterior es en realidad como una preparación para compartir esta pregunta. ¿Qué podría aportar la estética al entorno, ya sea al cuidado del entorno, a la atención en él, a la transformación? Em, bueno, pensemos en que tiene algo la estética que con qué contribuir para que pensemos, conozcamos, comprendamos, transformemos nuestros entornos. Aquí antes de la recapitulación, quiero em, comentar una cuestión importante que se me estaba pasando. Cuando la estética en finales de los años 60, a raíz de este artículo de Hepburn, empiezan a discutirse en la estética otra vez las cuestiones de la naturaleza y sobre todo cuando empiezan a tomar un, una orientación hacia el ambientalismo, las preocupaciones ambientales, mejor dicho, eh, los ambientalistas consideran que la estética no tiene nada que hacer en el conocimiento en el conocimiento ni en el cuidado del medio ambiente, porque les parece que que una relación estética con la naturaleza es una relación, así lo decían, lo planteaban ellos, sentimental. Es una relación demasiado personal, es subjetiva y a la naturaleza la podemos conocer y cuidar y conservar, pues con elementos de objetividad, no de subjetividad. Entonces, parte de la respuesta de los filósofos y filósofas dedicados a la estética de la naturaleza era justamente discutir esto, ¿no? Decir, sí tenemos algo que hacer, sí, la estética sí tiene algo que aportar. Y para ello, pues pusieron una serie de condiciones trataron han tratado, porque esto es algo que está todavía muy efervescente, de plantear algunas condiciones entre las cuales sobresale el conocimiento de la naturaleza. Así como, en principio, para apreciar adecuadamente una obra de arte, tenemos que saber un poco, al menos, de arte, pues para apreciar la naturaleza también tenemos que saber de ciencias naturales. Bueno, este es un aspecto muy discutido, un poco jabonoso, y hay muchas variaciones sobre esta postura, ¿no? La importancia del conocimiento previo para apreciar estéticamente la naturaleza. Eh, y lo mismo que en el arte. A ver, si no sabemos nada de pintura, ¿quiere decir que no podemos disfrutar de un cuadro? Si no sabemos nada de geología, ¿de verdad no vamos a disfrutar? No podríamos ser esta figura contemplativa que se pone frente al precipicio y observa? ¿Eso no tiene algún valor para comprender mejor el entorno? Bueno, lo voy a dejar solamente como, por cuestiones de tiempo, lo voy a dejar como preguntas, porque además de todo ya saben que en filosofía nos encanta dejar preguntas abiertas para la discusión y eso es lo que nos ha nutrido a lo largo de los siglos, ¿no? Sin embargo, tampoco es que, no es que quiera evadir la respuesta. eh, Vamos a ver por lo menos alguna posibilidad, alguna posible respuesta. Pero ahora sí, me gustaría ir a la recapitulación. La percepción atenta, ay, perdón, ¿podemos ir a la anterior? A la, que es que, la percepción atenta
la imaginación, la comprensión, afectividad e interacción. Con estos rasgos de lo estético, ¿será que podemos hacer algo que la relación estética con los entornos tiene, tiene consecuencias teóricas y prácticas o no? Bueno, a mí me parece, es una pregunta que ustedes ya estarán sintiendo tal vez que es un tanto retórica, ¿no? Y que yo respondería, sí, sí, claro que puede aportar, pues no solo porque a ello me dedico, sino porque creo que esta forma de identificar lo estético em, tiene muchas posibilidades. Tiene, y puede tener muchas, muchas consecuencias interesantes. Bueno, ahora sí, podemos ir a la siguiente. Ah, y aquí se supone que había una, si no me equivoco, un video, pero a lo mejor no, no aparece, ¿verdad? ¿No te aparece como video? Ah, no, sí, sí, es un video, pero no aparece, ¿verdad? A ver, a lo mejor lo que podemos hacer es que yo te... No, no aparece como video. Bueno, en fin, ¿Quieres enviármelo? Y... déjame ver si puedo compartir, pero es que fíjate que curiosamente... Ah, tengo que dejar de compartir yo. Dejo de compartir para que lo... Ah, es que ya no estás compartiendo, ¿o sí? ¿No? ¿Sí? ¿O no? No, es que sabes que en mi presentación tampoco aparece como video. Bueno, no, no importa, no nos entretengamos en esto. Era un video. Entonces, podemos ir a a la Sí. presentación de nuevo. Yo les platico lo que pasaba, porque qué lástima. Es una calle, una de tantas calles en Guanajuato en las que se pueden ver, hay una plantita muy linda, silvestre, ahí en la banqueta y junto un horror de basura, ¿no? Entonces, coexisten eh, pues lo bello, lo placentero, lo descuidado, lo horrible, lo preocupante, ¿no? Cuando pensamos en la estética, muchas veces, bueno, la mayoría de las personas tal vez piensan, incluso personas que nos dedicamos a la filosofía, identificamos la estética con algo como placentero, incluso, y la belleza como algo complaciente, no sé, y es algo muy, creo que es muy importante considerar o reconocer que no se trata de eso, que incluso la belleza puede ser algo sumamente sofisticado, sumamente, eh, y no solamente me refiero a sofisticado al pensar en ay, una iglesia barroca, una fuga de Bach, no, 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 no. Imagínense lo que es para una flor o para este árbol que vimos en la diapositiva anterior, ¿no? Lo que es mantenerse ahí, beber agua o encontrar agua y salir y sostenerse en medio de las piedras y, y bueno, lo que es para cualquier ser, el enorme reto que es para cualquier ser subsistir, encontrar los medios no solamente de subsistencia, sino eh, incluso de trascendencia de su propia vida como individuo, ¿no? Em, no veo la presentación, Ana, pero, ¿o sí? Perdón, ¿ya la ves? No, no sé si alguien más la vea, o solo. Sí se está viendo en la... Ajá, ¿Ah, sí? sí. Ah, bueno, ok. Bueno, no la veo, pero no importa. Yo aquí la sigo, Mm, más o menos. Bueno, esta florecita que no, que nos falló, me falló el video, pero pues les cuento, ¿no? Porque el video empieza con una flor, con una planta que está claramente en el pavimento de la calle, pero sigue con, pues, todo el contexto en el cual, o sea, sigue en esta coexistencia con la basura y el descuido, ¿no? En mm, la siguiente también era un video que ahora no aparece como tal, pero que ustedes pueden ver, es un río, fíjense, aquí
Tristemente, el descuido pues sí, el deterioro lo podemos encontrar en muchos lugares. Eh, este río, creo que sí, bueno, yo no estoy en la presentación, pero supongo que estarán ustedes viendo un río que en la orilla, no, en esta imagen así como está, no es muy notorio, pero en la orilla pueden ver pedacitos como de plástico, pueden ver cómo está todo como estancado. Y en medio de todo esto, bueno, claro, hay algunas plantas, se ven, algunas plantas que son propias de la vida acuática y otras que no, o que ya lo que denotan es que están como conviviendo y atrapadas en una red de basura también, ¿no? Y hacia arriba, más o menos al centro, arriba pueden ver probablemente una cosa muy pequeñita que es un patito nadando ahí en las dificultades eh, de nuestro mundo contaminado, ¿no? Entonces, a lo mejor alguien que tenga una concepción muy común, pues tal vez restringida de lo que es la estética, diría esto no tiene nada que ver con estético, si lo estético es lo que nos gusta, ¿no? Es lo bonito. No, 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 no. Pensemos en percepción atenta, imaginación, afección, comprensión e interacción. Entonces, aquí esto que nos perturba profundamente o que podría perturbarnos profundamente cuando nos relacionamos de una manera atenta eh, y encontrando un sentido en esto, aunque no sea una obra de arte, un sentido en esto que estamos experimentando y con lo que nos estamos relacionando, esto puede ser no necesariamente lo es, pero puede ser una relación estética. La siguiente diapositiva es un poco, bueno, una comparación también entre dos tipos de agaves. El de la izquierda, si lo tienes ahí. Sí, ok. El de la izquierda es un agave, un modesto agave modesto, pero siempre, digo modesto porque está olvidado ahí, y apenas creciendo como puede, junto a la calle, también de banqueta, otra vez rodeado de basura, eh, y casi inundado por la basura. El que está a su lado es un agave precioso, sanísimo, está en un jardín botánico. ¿Qué pasa ahí? Em, ¿por qué, ¿Por qué lo que está sano? O sea, tenemos que resguardar, que poner en un territorio privilegiado eh, esos aspectos del entorno o esos elementos del entorno. Tenemos que crear entornos para que entonces las cosas, las personas, los lugares estén bien cuidados. Em, este agave, el de la derecha, que estando en un jardín botánico, es un objeto de contemplación y de visita de quienes van al jardín botánico. Y qué bueno, me encanta la idea. Pero al otro, ¿ustedes creen que alguien le haga mucho caso? O a la florecita aquella, que alguien le haga mucho caso. Bueno, cuando vemos estas cuestiones, a lo mejor pensar en el potencial de atención y de interacción que tiene la relación estética puede tener un cierto sentido, ¿no? Bueno, vamos hacia la siguiente. Voy a ir un poquito más a prisa porque no me quiero extender demasiado. Ustedes aquí podrán ver, notar, es una imagen terregosa, pero al mismo tiempo fascinante, de un pedacito de camino, ¿no? Este montículo está en un camino, en un sendero, en una reserva, una gran reserva que está parcialmente en Puebla y parcialmente en Oaxaca. Esta es la parte más árida, es la reserva de la biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Y esta parte, que es la parte que le corresponde a Tehuacán, como ustedes podrán ver, aquí hay sedimentos. En esta reserva, no, o sea, podemos ver la historia, podemos ver historia natural aquí a nuestro paso. Maravilloso. Cuando pensamos que en esta reserva hay, em, hay fósiles, de hecho, aquí
tal vez no se note mucho, pero en estos montículos hay caracoles, hay fósiles marinos. Cuando pensamos que estos lugares tienen millones de años, es algo que tal vez conmociona, ¿no? Estoy caminando por millones de años junto a millones de años de historia natural. Es fascinante. Ahí podremos tener un dato previo. A propósito de la relación con el conocimiento, tenemos un dato previo, sabemos, y puede ser que este conocimiento nos haga proclives a una mayor atención. Yo creo que el conocimiento sí que es algo muy importante. Me cuesta trabajo pensar que siempre hay primero conocimiento y luego atención, ¿no? ¿Por qué no? A veces se presenta de una manera y a veces de otra. En la filosofía y particularmente en la tradición de las pasiones, eh, la admiración, por ejemplo, en el Tratado de las Pasiones de Descartes, la admiración se pone como la primera de ellas, porque es justamente la que nos mueve, nos sorprende ahí. Con la admiración sentimos la sorpresa ante algo que no conocíamos. Y esa sorpresa nos mueve a la curiosidad. Esa sorpresa muchas veces es la que justamente nos lleva a querer saber más. ¿No? Yo creo que es una emoción que yo en el caso de los entornos naturales identifico mucho con las sorpresas y las fascinaciones que tuvieron durante y que siguen teniendo seguramente durante mucho tiempo los naturalistas, ¿no? Bueno, la siguiente es una dedicatoria para San Luis Potosí. Un camino que es un camino precioso, ¿no? En el camino que va entre Armadillo de los Infantes y Cerro de San Pedro, sí, ¿verdad? Esta parte está mucho más cercana a Armadillo de los Infantes, o sea, de hecho se considera como de Armadillo de los Infantes y que por cierto quiero agradecer a mi colega Ana Laura Fonseca porque gracias a ella, ella me informó de este camino y es fascinante. Si a alguien le gusta hacer paseos, largos paseos, les recomiendo que se informen y, y vayan a pasear, pero hay que informarse antes. Bueno, aquí probablemente haciendo un recorrido en un lugar como este, vemos muchas cosas menos el suelo, porque no sé si ustedes tengan la misma impresión que yo, pero al suelo le hacemos muy poco caso. Si sabemos que estamos caminando sobre millones de años de historia natural, vamos a ver el suelo. Si no lo sabemos, ¿quién sabe? Entonces, bueno, a veces el conocimiento es algo que realmente necesitamos o que nos ayuda, pues, a poner una atención y una vez que lo hacemos, vamos a poner que una vez que tú caminaste por la tierra que tiene fósiles, eh, por un desierto que está en Puebla, imagínense qué lejos está del océano, por un desierto, bueno, no es un desierto, una zona árida que tiene fósiles de animales marinos. Es algo fascinante. Probablemente esa experiencia te ayudará o propiciará que el suelo por el que en el futuro camines, sea el que sea, empieza a recibir una cierta atención distinta, ¿no? Bueno, es una especulación mía, y es tal vez un anhelo, ¿no? Pero creo que este es el tipo de cosas que van sucediendo cuando se cultiva eh, y se tiene con cierto cuidado. No se cultiva en el sentido así deliberado, planeado, sistemático, pero sí se tiene una cierta conciencia de nuestra posibilidad de, de percibir atentamente y de interactuar de estar en relación con el lugar donde estamos, en el que estamos, ¿no? El lugar, los seres, los demás agentes, tengan o no tengan que ver con nosotros como agentes eh, estéticos, ¿no? Bueno, pero a propósito de los entornos, ¿podemos ir a la siguiente diapositiva? Aquí no sé si reconozcan qué es lo que sucede en la foto de la izquierda. No sé si quienes están en San Luis tengan este tipo de imágenes como algo frecuente. Sí, sí lo tienen. Aquí estoy viendo a Ana Laura y dice que sí. Bueno, claro.
es un migrante con una chica, una niña, migrante también, que ustedes pues, sabemos que la migración infantil pues ha crecido y se está extendiendo enormemente, la migración en general, ¿no? Particularmente de Haití, de Centroamérica, hay muchísimas personas migrando y, y bueno, están en muchos lugares, en las calles pidiendo dinero, en fin, aquí quisiera, yo me planteo la pregunta, ¿qué es lo que percibimos en nuestros entornos? ¿Qué percibimos? ¿Qué ignoramos? Em, ¿Cómo lo percibimos? ¿Qué tan pronto nos acostumbramos a ver que hay ciertos elementos en un entorno? ¿De qué manera los convertimos tan naturales, tan normales, que ya no los vemos? Sean violencia, sea pobreza, sea belleza, sea vejez, enfermedad, tantas cosas que, que sencillamente nos acostumbramos y dejamos de ver, ¿no? La foto de la derecha es una foto, bueno, un momento del año en el que acaba de llover y está lleno de flores y plantas silvestres. Este mismo lugar, en este momento, bueno, está más amarillo y seco que nada, ¿no? Y probablemente eh, recibiría más atención viendo toda esta belleza y este colorido que ahora que está seco y amarillo, ¿no? Sin embargo, cuando de alguna forma esta sensibilidad estética está más o menos cultivada, nos detenemos a ver lo que hay, cómo lo vemos, cómo lo encontramos, ¿no? Y en eso hay realmente cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, en estas imágenes no puse ninguna, pero una imagen de un pastizal seco que antes fue un hermoso prado lleno de flores, eh, pues hay muchas semillas disponibles para los pájaros y entonces empiezan a pasar otras cosas que si nos detenemos a ver, eh, pues son también prodigiosas y son un momento, una parte de la vida de un entorno, ¿no? Bueno, la siguiente quisiera contrastarla con otros cuerpos de agua, sobre todo los cuerpos de agua que encontramos muy disminuidos y mancillados en nuestras urbes, ¿no? O ni siquiera en las urbes, en el campo muchas veces, ¿no? Aquí tenemos dos ejemplos y yo me he dado este gusto poniendo fotos de lugares en México porque tenemos un país verdaderamente prodigioso, ¿no? Este primer cuerpo de agua es una poza, una gran poza en una zona de manglares en Celestún, en Yucatán. Y el otro es uno de los lagos de Montebello, en Chiapas, ¿no? Muy diferentes entre sí y los dos verdaderamente magníficos, ¿no? Otra vez estamos en una situación parecida a la del agave del jardín botánico. Los lugares preservados, que qué bueno que estén preservados. Eh, pues son lugares que conservan su belleza, pero necesitamos, otra vez se haría la pregunta, necesitamos aislarlos, abstraerlos, legislar sobre ello, sobre algo para que pongamos atención en ello. Aquí, bueno, la siguiente diapositiva también era un video, porque dice Río Marfil, Guanajuato, y pues el río no se ve, pero bueno, es igualmente un río completamente contaminado y a pesar de que ha habido un esfuerzo comunitario muy interesante en esta zona de mantenerlo como un poco más limpio, pues sigue siendo un lugar en el que descargan pues las aguas negras, al que llega basura, terrible, ¿no? Y está en un entorno pues de la ciudad, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la iglesia, los árboles y no pueden ver el río, pero ahí está. Bueno, ya de mis últimas diapositivas dice,
otra vez el entorno urbano y las cosas fantásticas y sorprendentes que nos podemos encontrar, que nos podemos encontrar al paso, ¿no? Eh, esta imagen del camión que va a Valenciana, Valenciana en Guanajuato es el lugar, pues era antiguamente un pobladito diferente, un mineral. Ahora, bueno, es una zona conurbada, forma parte del municipio de Valenciana, está un poquito, perdón, de Guanajuato, está un poquito retirado, y ahí es donde está la sede del Departamento de Filosofía. Entonces tiene un especial encanto esta imagen, ¿no? Bueno, la pregunta que yo les planteo aquí junto a este guapachoso camión es si tiene consecuencias teóricas y prácticas o prácticas pensar en la interacción estética con o en el entorno. Eh, y como decía hace rato, bueno, es una pregunta un tanto retórica, yo creo que sí que las tiene y que podría tenerlas mucho más y que podría tener más de las que tiene. Si esta forma de percepción atenta y esta forma de involucramiento, de compromiso con el entorno en el que vivimos, estuviera más viva, ¿no? Fuera como una parte más presente tal vez de nuestra vida cotidiana. Fíjense que, claro, estos lugares hermosos, las montañas, el camino de Armadillo, bueno, no son los lugares por los que pasamos todos los días, pero algunos de ellos sí lo son. Y tal vez esta cotidianidad nos acostumbra tanto a, a ver, como les decía hace rato, a ver lo mismo, que solo nos sorprendemos cuando salimos de nuestros entornos cotidianos y vamos a ver el manglar de Yucatán o a caminar al armadillo de los infantes, cuando en realidad las posibilidades de una interacción estética están en cualquier lugar. No quiero decir que todo el tiempo, porque imagínense, sería agotador. O sea, ¿quién tiene, quién tiene energía para estar viendo y oyendo eh, con atención, energía, tiempo, ocio y demás, ¿no? Pues no, está muy complicado. Pero lo que quiero decir es que las posibilidades de esta admiración de la que hablaba Descartes están potencialmente en cualquier lado. Bueno, como para cerrar, que creo que ya me extendí más de lo que pensaba, para cerrar esta serie eh, de, de, propuestas o de ideas, la última diapositiva es una frase que a mí me gusta mucho y que se atribuye a Angela Davis. En realidad yo nunca he encontrado un lugar donde ella lo escriba, pero sí es una frase que típicamente se reconoce como de ella y que dice, ya no acepto las cosas que no puedo cambiar, estoy cambiando las cosas que no puedo aceptar. En la transformación posible o en la medida en la que sea posible de un mundo que nos duele, que nos fascina, que nos interpela, yo quiero creer, no creo, no quiero, creo, tengo la convicción de que una sensibilidad atenta y comprometida puede hacer mucho, o por lo menos puede eh, reunirnos en frentes comunes, en goces comunes también, ¿no? Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por la paciencia. Yo sé que hablé de muchas cosas, pero espero que, que el hilo esté más o menos visible. No, pues muchísimas gracias. Creo que, bueno, de mi parte hay cosas bastante que me han parecido bastante interesantes, pero primero me gustaría saber si hay alguien en la audiencia que tenga alguna comentario, pregunta, inquietud que quisiera compartir. Eh, Carla, adelante y vamos, muy bien. Después Joshua, pero Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? sí se Sí, escucha, ok. Carla, bien. Ajá.
Sí, muchísimas gracias, doctora Uribe, por la conferencia. Me gustó muchísimo y creo que las preguntas sí, creo que sí son para anotarlas y pensar en ellas. Me gustaron mucho. Eh, yo hace tiempo estuve leyendo a una filósofa que se llama Mary Warnock, justamente sobre el tema de la imaginación. Y pues ella consideraba la imaginación no solo como aquella que crea imágenes, sino que también la que tiene un aspecto productor e inventivo en nuestras creencias. Em, y además también que nos permite situarnos en el mundo por tener pues como un papel mediador. Y quería saber qué pensaba usted sobre esta idea y si podría también entenderse como pieza clave en la sensibilidad de nuestro entorno. Justamente ver más allá de nuestros entornos, como los que nos ejemplificó, los naturales, los humanos. Y muchísimas gracias por la conferencia. Ay, muchas gracias, Carla. Sí, ella tiene un texto sobre la imaginación, ¿no? Y realmente yo, claro que coincido, este es el sentido que Kant le da, ¿no? A la imaginación productiva, esa que no solamente crea representaciones o imágenes mentales, si lo quieren poner en esos términos, sino que es creativa, es creadora también. Yo creo que es sumamente importante, pero no solamente en lo que se refiere a la sensibilidad o a la estética, sino en general, el conocimiento, la vida, ¿no? Las decisiones que tomamos muchas veces requieren que nos imaginemos escenarios posibles, ¿no? Em, algo que a mí me parece particularmente importante es cómo la imaginación entendida como esta capacidad de crear o sí, de visualizar, valga la expresión, siempre somos ocularcentristas, pero bueno, si me permiten, la expresión de visualizar, bueno, imaginación también lo es, ¿no? Eh, posibles situaciones, ¿no? Yo al final hablaba de cambios, ¿no? De interacciones que sean transformadoras y creo que estas interacciones no son posibles si no nos imaginamos cómo podrían ser. Eh, Creo que la imaginación es fundamental en la vida en general, ¿no? Pero sí, desde luego como parte de la sensibilidad estética, sí, pues imagínense cómo, vamos a pensar en el caso de una obra de arte, de una pintura, pues cuando vemos, por ejemplo, la batalla de San Romano de Paolo Uccello, estamos viendo una guerra. O sea, es como una especie de pacto. La imaginación nos ayuda a pactar con aquello que vemos. Sabemos que no están ahí los soldados, sabemos que no está, pero la vemos como sí. Y este como sí tiene un gran potencial y una importancia enorme, ¿no? Insisto, creo que en todos los aspectos de la vida, cuando desde luego sabemos que estamos haciendo un como sí, ¿no? Porque creo que también es importante reconocer que la imaginación no no es una forma o una vía ni para evadirnos, ni para hacernos creer cosas que no son, ¿no? Sino para visualizar posibilidades, incluso cuando son imposibles, ¿no? Eh, y de alguna forma pactar con la ficción también, ¿no? Con la ficción y sí, y con la posibilidad. No sé, sí respondo, Carla, muchas gracias. Sí, doctora, justamente, sí, 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 iba por ahí mi pregunta y coincido totalmente. Muchas gracias. Eh, Joshua, adelante. ¿Sí se me escucha bien? Ok. Sí, Bueno, igual quería agradecerle a la doctora Mónica por haber dado esta conferencia y también a la doctora Ana Laura por haberlo organizado, ¿no? Mucho gusto. Y bueno, mi pregunta es, así como la estética en su mayoría va a estímulos externos, a percepciones externas a través de los sentidos, de ahí que haya toda una estética del entorno, del arte, y todo esto, mi pregunta es,
si se puede considerar o cómo se puede considerar una estética de las, vamos a decirlo, sensaciones internas. O sea, la vivencia de, por ejemplo, las emociones como una experiencia estética, la emoción en sí misma, sin necesidad de una percepción externa. Ok, esa es una pregunta difícil, difícil y que en realidad ha recibido distintas o puede recibir distintas respuestas, ¿no? En un sentido así estricto, si nos pusiéramos muy, muy rigurosos, diríamos que si es estética, dado que es aistesis, requiere en alguna forma de percepción. Incluso en la tradición filosófica, por ejemplo, la del siglo XVIII, no suponían que la percepción o que la relación estética estuviera comprometida con una percepción eh, directa. A ver si me explico. Y aquí la imaginación tiene desempeña un papel muy importante. No quiere decir que todo aquello que sea estético tiene que haber sido percibido tal como está presentándose en la relación estética. El caso de la batalla creo que puede ser más o menos no, a ver, yo nunca he visto una batalla, pero entiendo que eso es una batalla, ¿no? Y puedo sentir algo relacionado con eso. Entonces, claro, ahí tú podrías decir, pero está viendo un cuadro. Eh, en el sentido más estricto, hay un referente de percepción que directa o indirectamente se relaciona con lo que podemos llamar una experiencia estética, si quieres, ¿no? O emoción estética. Vamos a poner en el caso de un centauro, bueno, ya sabemos que no existen o suponemos que no existen, pero podemos imaginarlo y podemos tener el sentimiento de temor o de fascinación o de lo que sea pero el centauro lo componemos a partir de experiencias que sí vienen de la percepción. ¿Sí ves? O sea, en el sentido más estricto, hay un origen de, de experiencia del mundo que después se puede transformar en muchas cosas, incluso en cosas que sabemos que son inexistentes, pero el origen es ese. La razón de esto es que, bueno, creo que lo que el énfasis que se pone en esto es que cuando la estética surge como disciplina autónoma en el siglo XVIII, se pone mucho el acento en que la belleza no es una propiedad de los objetos. Entonces, sino, es decir, que para que tú tengas, sino algo que tiene que ver con una mente, que con una mente humana, ¿no? Eh, la cuestión es que para que tú tengas una emoción relacionada con la belleza, tienes que experimentar algo. Y esto, fíjate que si lo pensamos en términos, voy a poner platónicos o pitagóricos, no es que la belleza pueda ser pensada, la belleza tiene que ser experimentada de alguna manera. Entonces, en ese sentido, digamos que la vía más rigurosa no podría eliminar la percepción. Sin embargo, bueno, hay otras vertientes. Por ejemplo, no recuerdo exactamente el título ni la obra donde está, pero hay un ensayo de Bertrand Russell en el que habla de la belleza de las matemáticas. Y es una belleza de pensamiento, es la belleza del razonamiento, ¿no? Eh, y ahí podríamos decir que no se cumple con el requisito de la percepción, ¿no? Eh, entonces, bueno, las dos opciones pueden ser posibles según como las argumentemos, las concibamos, eh, pero digamos que la cuestión de las emociones como vivencias estrictamente individuales en la estética tienen una importancia, desde luego, pero no serían en sí mismas un asunto de reflexión filosófica como tal, porque son personales. A ver, y a ver si me explico con esto. Y aquí estaríamos un poco como en el mismo tipo de objeción que le ponían los ambientalistas a la estética. Es algo que solo te pasa a ti, que tú puedes identificar
con un estado anímico tuyo y que en todo caso, digamos, enfatizas en la experiencia el hecho de que es un estado anímico tuyo, no, no tendría esta, digamos, esta condición como de intersubjetividad o casi, casi, eh, o pondría en riesgo la condición de intersubjetividad que es propia de la reflexión filosófica, ¿no? Es decir, si lo pensamos como, valga la expresión, como una experiencia solipsista, no sé, no lo había pensado, realmente me dejas una pregunta interesante, pero yo creo que como tal, la vivencia individual hasta ahora no es precisamente un referente de la estética, ¿no? Sino aquello que, aunque cada quien lo viva, o evidentemente cada quien experimenta en primera persona, hay una resonancia, por decirlo de alguna manera, una resonancia y podemos identificar incluso, y creo que esto es lo que es muy importante, podemos identificar algo, reconocerlo, apreciarlo, aunque no nos guste, aunque no nos esté pasando a nosotros, ¿no? Un sufrimiento que ves en una película puede ser, y ojalá, que nunca lo experimentes, pero puedes comprenderlo. Y yo creo que aquí, siempre y cuando esta, eh, este referente de la emoción no sea, eh, insisto, valga la expresión solipsista, o no pretenda serlo, entonces sí entraría en una reflexión estética. Es una pregunta, perdón, es una respuesta provisional, porque realmente no lo había pensado así, pero si sirve de algo, y si no, nos quedaremos pensando. Gracias, Joshua. Em, bueno, ahora no lo veo, pero bueno, esto voy a decir algo que, bueno, pues que quién sabe, o sea, me surgió a raíz de la pregunta de Joshua, y es lo siguiente, o sea, cuando Joshua hizo su pregunta, yo estaba pensando más bien como en una experiencia de interioridad, o sea, como de, por ejemplo, en el caso como de la meditación, ¿no? Claramente puedes tener una experiencia que es interior, que está relacionada con las emociones, que está relacionada con la percepción, que por supuesto tendrá sus orígenes en la pues como en la percepción sensible, ¿no? Pero que está dirigida no hacia bueno, sí también a veces a la percepción externa, ¿no? O sea, si está centrado, por ejemplo, en lo que escuchas, o sea, en dónde estás poniendo tu atención, pero que en muchos casos está dirigida también hacia el interior, ¿no? Y que en ese sentido, de alguna manera quizá no muy clara particularmente, o sea, yo entiendo como la respuesta, porque la respuesta es claramente es de la tradición occidental y esto que estoy diciendo no tiene que ver con la reflexión que ha hecho Occidente predominantemente, por lo menos claramente viene de otra tradición eh, generalmente oriental, ¿no? Pero que de alguna manera hay no es solipsista, o sea, sí hay como algo que puede ser como intersubjetivo, o sea, es decir, a lo largo de una larga tradición, hay no sé, se reporta como este tipo de experiencias, es como una técnica, que no necesariamente es individualista o completamente subjetivo, ¿no? Bueno, supongo que en ese caso necesitaríamos pensar en pues en otro tipo de reflexión filosófica que no necesariamente parte de estos, como de este canon tradicional, ¿no? Pero, pero bueno, me parece muy interesante la pregunta y también la manera en la que Occidente, para mí, por lo menos desde mi perspectiva, em, por ejemplo, en el caso de la filosofía de la ciencia, una de las reflexiones muy importantes, yo creo, contemporáneas, es pues como en esta relación de
entender la objetividad del conocimiento no necesariamente como algo que está completamente disociado del agente cognitivo, ¿no? Y más bien con el reconocimiento de que, de hecho, no puede el conocimiento estar disociado del agente cognitivo, ¿no? Que es algo más fuerte, ¿no? Y que en este mismo sentido, como la experiencia estética no puede estar disociada de el agente cognitivo también, estético, ¿no? Y bueno, y que eso puede incluir como la experiencia del Ujú. exterior, pero también la experiencia del interior, ¿no? Que es claramente algo muy, No, pero este, sí tiene fuera muchísimo de la sentido. tradición. Fuera de una tradición, sí tiene mucho sentido, pero además fuera de una tradición moderna, Sí. Ujú, ¿no? ujú, Digamos ujú, del siglo XVII, XIX, porque también, ahora que lo mencionas, claro, em, la propiocepción, o cómo se dice, ajá, sí, sí. ese reconocimiento, que puede ser, o sea, que no es que sea externa, no es que sea una percepción Ujú, externa, ¿no? Y forma, desde luego, que forma parte de una experiencia completa, ¿no? O es en sí misma la experiencia completa, ¿no? Cómo sientes, no sé, tu respiración, tu temperatura, tu algo, ¿no? ¿Cómo puedes observar tus pensamientos? Yo creo que los filósofos modernos sí tenían un poquito de tentación, pero lo intelectualizaron mucho, ¿no? O ujú, sea, de hecho, el juicio como reflexión sobre la sensación, ¿no? Es como como una percepción de lo que te está pasando. Ese es el sentido interno del que hablaron muchos filósofos, es justamente la posibilidad de darte cuenta de que estás percibiendo algo. Y ese darte cuenta no es externo, ¿no? Entonces, sí, pero estaba muy intelectualizado, ¿no? Sí, si lo pensamos en términos de otras tradiciones, yo creo que sí, la estética europea se quedó corta en ese sentido o muy enfocada a una forma de, de relación, ¿no? Pero yo sí coincidiría en que, eh, o en todo caso, habría que preguntarse hasta dónde llega la percepción, porque pues acordémonos, ¿no? Cuando se formulan estas cosas, la percepción es de los cinco sentidos, ¿no? Entonces, y pues ¿a poco hay cinco? ¿No? Eh, pues eso, para empezar, eso ya es dudoso, ¿no? Y aparte de todo, la posibilidad de de percibir internamente, ¿no? Creo que sí, sensación interna fue el término que utilizó Joshua. Eh, sí, es claro que es algo que se da en estados como la meditación, como el yoga, y también a veces a lo mejor bailando, ¿no? Cantando, haciendo otras cosas, ¿no? O Entonces, en la contemplación de la naturaleza, o desde la sea, es... contemplación de la naturaleza. Sí, justamente ahora que mencionas la meditación, si uno ve cómo describe Schopenhauer qué es la contemplación estética, pues dices, claro, es que claramente hay una influencia que podemos relacionar con tradiciones que no son europeas, ¿no? Ujú, claro, gracias. Alguien más, pues muchas gracias, Joshua, por su pregunta. Sí, alguien más que quiera hacer un comentario o alguna pregunta, alguna inquietud que quiera manifestar. Ay, yo debería estar pendiente de si alguien en las redes, quiere hacer un comentario, una pregunta. Ahora lo veré. Este, bueno, yo sí tenía varios comentarios que he anotado aquí, pero, bueno, uno era más o menos que comenté ahora que me parece muy interesante como desde diferentes tradiciones em, este replanteamiento o cuestionamiento de la relación entre la naturaleza y el ser humano, o sea, que por ejemplo en otros ámbitos se manifiesta como la diferencia entre lo que es cultura y lo que es natural, ¿no? Que también tiene pues,
o sea, tremendas dificultades para establecer una línea clara, ¿no? Y con ello también, pues, gran parte como de esta tradición de lo que comentaba también antes de entender lo objetivo como algo que está completamente disociado o el agente cognitivo o el agente estético, en este caso, sí se puede decir, ¿no? Em, y que en realidad, pues eso analíticamente puede funcionar para establecer como ciertas, no sé, no sé, ciertas definiciones, categorías y maneras de tratar de dar cuenta de ciertos fenómenos, pero que al final resulta como medio limitado y que pues nos damos cuenta que pues es una línea que hemos trazado y que a veces no ayuda a entender el fenómeno en su justa dimensión, ¿no? Y eso me parece muy interesante porque pues no es como que sea un problema exclusivo. Muchas veces pensamos en los problemas como exclusivos o del área de la epistemología o del área de la estética pero más bien creo que lo que evidencia es como un problema de una manera de ver ese tipo de fenómenos, ¿no? O sea, como no necesariamente eh, eh, como algo que está en el fenómeno mismo, ¿no? Y eso, bueno, me ha parecido también muy interesante de varios de los planteamientos y cuestionamientos que a final de cuentas estás haciendo a una visión como tradicional bueno, que yo encuentro como tradicional, no sé si así lo diga la gente en estética, pero, pero como de la estética tradicional, ¿no? Y que eso me parece, pues realmente yo lo encuentro muy interesante y muy sugerente y que también puede como presentar eh, puntos de comunicación interesantes entre las disciplinas, ¿no? Que muchas Claro. veces no es claro o se piensan como, no sé, áreas de investigación completamente distintas, como si estuviéramos hablando de mundos aparte, ¿no? Pues que no necesariamente, ¿no? Claro, O más bien no, o sea, de hecho no, en el fenómeno no, no. y que sería como muy, probablemente muy esclarecedor para unas disciplinas, tener más conciencia de las preguntas y las dificultades con las que se encuentran las otras, ¿no? Ajá, Fíjate que hay algo de lo que no hablé porque es otro tema, pero que creo que es también bastante inquietante, o al menos a mí me inquieta de una manera muy muy sabrosa incluso, ¿no? ujú, Y es ujú, que yo hablé de la interacción y claro, estoy enfocándome en la interacción de los agentes estéticos con, incluso consigo mismo, ¿no? Em, pero en este caso, particularmente, bueno, no, en el caso de los entornos, eh, la interacción que te excluye, o que mejor dicho, no te incluye implícitamente, es otro campo verdaderamente fascinante, ¿no? Porque una de las limitaciones con las que se encontraron los filósofos y filósofas que empezaron a tratar estas cosas es que pareciera que solo podemos pensar estéticamente la naturaleza si la pensamos en función de nosotros, ¿no? Es decir, es como si vemos un mensaje para nosotros, como siguiendo el modelo del arte, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando estás viendo la interacción entre el pajarito y las semillas, ¿no? Y eso, pues el pajarito y las semillas, digo, probablemente su comportamiento no va a ser, muy probablemente su comportamiento va a ser ligeramente diferente si tú estás o no estás. Pero el punto es que ahí no tienes nada que ver, ¿no? O sea, y creo que esa posibilidad, que supongo que en la filosofía de la ciencia también es algo muy importante, ¿no? Bueno, y aquello que estamos viendo, que indiscutiblemente vamos a ver desde nuestra perspectiva de agentes, ¿no? O vamos a interpretar o a preguntar, incluso a formular las preguntas como lo que somos, de todas maneras, en algún momento hay algo que nos excluye. No, no sé cómo explicarlo, pero es decir, hay una interacción además de la interacción que estamos teniendo nosotros con esto, ¿no? sí, bueno, no sé si lo capturo bien, pero em, sí me parece muy interesante pensar que, pues, a final de cuentas hay fenómenos que están ahí que pueden ser, pues, que son independientes de que, pues, esté una persona siendo observadora de ese fenómeno, ¿no? Y que, em,
muchas veces pues también apreciar ese tipo, cuando uno puede estar frente a ese fenómeno y apreciar ese fenómeno, pues es que puede tener esta sensación en el reconocimiento de que pues realmente no somos indispensables. Por ejemplo, en este caso es muy importante, no somos indispensables para la naturaleza, ¿no? Es decir, como pues puede seguir su curso, y seguramente lo hará en el momento en el que nos extingamos, ¿no? O sea, es decir, Pero ahora, bueno, ponía yo el ejemplo del pajarito. Sí, el pajarito se va a dar si tú te mueves, entonces sabe que estás ahí, ¿no? Pero el eclipse, por ejemplo, ¿no? Bueno, ya poner, o sea, hay una gama amplísima de fenómenos y de sucesos que están en los que hay una interacción que, como tú dices, no depende de nosotros. Una cosa es que podría eventualmente verse afectada porque estamos ahí, pero no depende de nosotros, ni nos necesita. Y eso a mí me parece, la verdad me parece fascinante e importantísimo para la filosofía, que ha sido por su naturaleza antropocéntrica, históricamente antropocéntrica, pero pensar que filosóficamente estamos frente a la posibilidad de pensar como los seres, agentes humanos que somos, pero pensar de una manera no antropocéntrica. A mí eso me parece fascinante. recolocarnos, ¿no? Otra vez, para... ujú. Mm. Sí, pues sí. Ubicarnos. ¿Alguien tiene algún otro comentario? Perdón, yo, Mónica y yo podemos estar aquí muchas horas, pero también sería interesante saber si alguien más tiene preguntas, porque realmente las que han hecho hasta ahora, tanto Carla como yo han sido muy, muy sugerentes e interesantes. No sé si alguien más tiene algún comentario. Tenemos un tiempito para pensar. Pero bueno, quizá si no hay más comentarios por ahora, pues bueno, lo dejaríamos aquí por esta ocasión. Mónica, muchísimas gracias, por esta plática. A mí realmente me parece muy sugerente y bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia, tanto a quienes se han conectado aquí en Zoom como a través de Facebook y bueno, más adelante que quienes nos vean en la grabación. Quiero también aprovechar un poquito para despedir esta sesión anunciando que la próxima conferencia va a ser el 9 de abril. En este caso va a ser también otra colega muy querida y realmente, pues bueno, que está haciendo un trabajo muy, muy interesante desde hace ya varios años con el Seminario de Lógica, Ética y Epistemología de la Inteligencia Artificial, que ahora es un tema que, bueno, ha causado mucho revuelo, está, digamos, lo así coloquialmente como muy de moda, pero Karen González Fernández, la doctora Karen González Fernández tiene trabajando en este seminario, pues, si no mal recuerdo, desde 2019. Y bueno, es un seminario que he tenido el gusto de participar también desde sus inicios y ella ahora el 9 de abril nos va a presentar también alguna plática en este contexto de los linderos de la filosofía con otro de los temas que reúne de una manera muy importante la reflexión filosófica con nuestro entorno social, como ha sido también el caso de la plática que nos ha ocupado el día de hoy y que por eso el título de los linderos de la filosofía es como cuáles son los alcances, cuáles son, a veces pensamos los linderos como las vallas, pero también puede ser simplemente las extensiones, ¿no? Hasta dónde llega y dónde ya no se puede reconocer cuál es el trabajo filosófico y el trabajo que tiene que ver con el pensamiento de las problemáticas sociales, ¿no? Que básicamente creo que es pues el fuerte de la actividad filosófica, aunque muchas veces no la pensemos así, ¿no? Em, y bueno, pues espero que nos puedan acompañar. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación y bueno, pues hasta la próxima. Muchas gracias y saludos a todas y todos. Gracias, Ana.